experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radar Empresarial. Son las 18 minutos de la mañana. Enseguida activamos el radar empresarial y colocamos sobre nuestra mesa de trabajo un nombre propio. Apple. Sí, Apple, cine y Fórmula 1. Enseguida los detalles, y un gran actor, Brad Pitt. Bueno, enseguida los detalles, enseguida la historia y enseguida los números. Pero antes nos vamos a trasladar al puerto de Rotterdam, porque se está preparando para un posible conflicto con Rusia. Lo está contando Financial Times. Hablamos del puerto más importante de Europa. Según el diario británico, reserva espacio para buques de carga militar como preparatorio para un posible conflicto. Eva Villanueva, ¿qué está pasando y cuánto de importante es este puerto? Bueno, pues es clave, lo vamos a ver en detalle. De hecho, la propia Ursula von der Leyen ha llegado a decir que si al puerto de Rotterdam le va bien, a Europa le va bien. ¿Qué está pasando? Pues en medio de las tensiones geopolíticas y de un escenario donde Europa contempla un posible escenario de guerra contra Rusia en la próxima década, el puerto de Rotterdam se prepara para acoger buques de guerra. Hasta ahora carecía de un muelle dedicado en exclusiva para armamento, para el envío de armas, pero ahora se ha designado una terminal de contenedores como un sitio seguro para transferir municiones, y su director,
El director del puerto, Woodgen Simmons, ha explicado a Financial Times que Rotterdam coordinará operaciones con el puerto de Amberes cuando reciba carga militar de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. El propio Ministerio de Defensa neerlandés ha confirmado que a petición de la OTAN, Rotterdam proporcionará ese espacio para envíos militares y de cara a ello Simmons insta a Europa a prepararse no solo con productos petrolíferos y energéticos, sino con otros recursos estratégicos como cobre, litio y grafito. En cuanto al lugar, la importancia que tiene es clara y estratégica. El puerto de Rotterdam es el mayor puerto de Europa y el primero en importancia. Se ubica entre los ríos Rin y Mosa, que le ha permitido crecer y evolucionar hasta convertirse en uno de los puertos más grandes del mundo. Antes de la guerra en Ucrania, de hecho, la energía rusa tenía ahí uno de sus principales puntos de comercio y de entrada. Por cierto, que en medio de la escalada comercial con Estados Unidos también es claro señalar cómo se calcula que Europa comercia 52,5 millones de toneladas con Estados Unidos a través de este puerto de Rotterdam, y una guerra arancelaria sería difícil de medir el impacto. Además, Europa también importa más de 44 millones de toneladas de Estados Unidos a través de este puerto, de las cuales una gran parte corresponde a productos petrolíferos y petróleo crudo. Clave, sin lugar a dudas, punto de entrada para productos perecederos en Europa, y en un momento en el que además está sirviendo de alternativa en un escenario donde no solamente afectan a veces los problemas climáticos que dificultan y alargan la ruta, sino también los desvíos de la ruta debido a la crisis en el Mar Rojo, que ha incrementado la presión sobre los puertos europeos del norte como Rotterdam, lo que le hace recibir ahora un mayor volumen de tráfico marítimo. Son los datos y es lo que está pasando. Punto de mira, puerto de Rotterdam, el más importante de Europa. Comercia Europa 52,5 millones de toneladas con Estados Unidos a través de este puerto, y una guerra arancelaria tendría pues un impacto bárbaro. Importante esto en el radar de la actualidad y en el radar empresarial. Hoy tomamos aire para hablar de Apple. Con su nueva película está arrasando en taquilla. Sí, es Fórmula 1, la película que protagoniza Brad Pitt y que ya cosecha $300 millones de recaudación a nivel mundial. 300 millones. Ha sido emocionado, anunciaba su estreno Tim Cook, CEO de Apple, en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de la compañía el pasado 9 de junio. Como puedes deducir, nos estamos preparando para el estreno de Fórmula 1, esta increíble película original de Apple que se estrena en los cines el 27 de junio y estamos deseando que la veas. Fórmula 1 es una de las películas más emocionantes y llenas de energía que he visto nunca. Continúa nuestro compromiso de ofrecer el mejor entretenimiento creado por los narradores más creativos del mundo. Y esta carrera, Roberto Sol, no ha hecho más que empezar. Así es, Susana. Aunque tiene el estreno de Superman pisándole los talones, Apple ya rentabiliza una película que contaba con un presupuesto de $200 millones. ¿Has ganado algo? Aún hay otros 20 pilotos en esa pista. La gran acogida es una muestra más del buen hacer de la compañía dentro del mundo audiovisual. En 2017 la empresa anuncia la creación de su división de series originales y contrata a Zach Van-Amburg y a Jamie Elrich, dos exdirectivos de Sony. 2 años después lanza sus primeras producciones originales como For All Making o Dickinson. Así Apple ha seguido apostando por la pequeña pantalla, consiguiendo el entusiasmo del público y de la crítica. Con el cine, su granito llega en 2022. And the Oscar goes to... Okay, Coda. Coda, el remake de la película francesa La familia Bélier, se hace con el Oscar a la mejor película. Es la primera vez que una plataforma se hacía con una estatuilla a mejor largometraje, algo que, por ejemplo, Netflix no ha conseguido hasta el momento. Así pues, parece que los premios, pero también los beneficios, empiezan a dar sus frutos a una división que parecía al principio un agujero negro. Fueron $10.000 millones los que Apple tuvo que invertir al principio, y es que la compañía no compró un estudio como otras plataformas y edificó sobre cero. Sobre esto, Tim Cook aseguró que eligieron no salir y conseguir un catálogo. Sabían que era una forma más rápida de entrar en el negocio, pero no sería algo como Apple. Ahora llegan los éxitos, pero la taquilla le ha sido esquiva a Apple durante mucho tiempo.
Películas como Los asesinos de la luna, Master of the Air o Argylle no tuvieron el éxito esperado, lo que obligó a la empresa a cancelar series más rápido o sacar películas solo para su plataforma cuando estaban destinadas a aparecer en la gran pantalla. Ahora la pole de Fórmula 1 en la taquilla mundial puede suponer un giro radical en los planes de la compañía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores. Por favor, un vermut. ¡Un Zarro! Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Con Ironía FinTech y con José Antonio Esteban. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenos días, Susana. Bueno, hablamos de formación y de información para que los ahorradores e inversores sepan en todo momento su cartera. ¿Qué componen esa cartera? ¿Qué fondos? ¿Qué acciones dentro de los fondos? ¿Qué activos dentro de esos fondos? Para tener la máxima información y así tomar decisiones inteligentes de corto, medio y largo plazo. A ver, hoy vamos a hablar de una funcionalidad, de una herramienta que tenéis en Ironía FinTech, que son las fichas del fondo. Dentro de la ficha del fondo, concretamente la ficha de distribución, que la sacamos la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, por eso el anuncio no lo hicimos aquí, pero no siempre nos coinciden las presentaciones con poder venir aquí y estar tan a gusto. ¿Y qué hace? Pues lo que te da es el contenido de los fondos. Las 10 primeras posiciones donde invierten todos los fondos que tienen. Así puedes saber si tienes mucho solapamiento con alguna empresa. Hay mucha gente que dice, no, me voy a hacer una cartera tecnológica. Y al final lo que te das cuenta es que si tú coges 5 fondos tecnológicos de 5 empresas diferentes, pues casi todos invierten en las 10 primeras posiciones en las mismas empresas. Luego, en realidad no te estás cogiendo algo muy diversificado, sino que te estás cogiendo una agrupación en Apple, Microsoft y en las tecnológicas más punteras. Conocerlo te lleva a que si era tu estrategia, oye, fenomenal, porque lo has decidido bien, y si no era tu estrategia, pues saberlo también te viene muy bien. Uh-huh. Vale, en esa ficha del fondo yo veo las primeras posiciones. Imagínate que yo tengo un fondo tecnológico y así puedo saber si en mi primera posición está Tesla o está Nvidia, que seguramente la película cambie mucho. Pero no solo en ese fondo, sino que te vamos a agregar dónde está Tesla o dónde está Nvidia en todos tus fondos y te vamos a dar el porcentaje que supone Nvidia o Tesla en el conjunto de tu cartera. Uh-huh. Y ahí, cuando hay una noticia importante, por ejemplo Nvidia, cuando presenta resultados, cuando lanza una nueva funcionalidad, una nueva herramienta, algo relacionado con inteligencia artificial y el título se mueve de forma bárbara, yo puedo saber si realmente debo estar preocupado
Claro, puedo porque estar súper contenta. Si es el 10% de tu cartera, preocúpate. Pero si es el 0,8 o el 2%, pues te preocupas menos. Entonces, es una forma de saber estas noticias que vemos en el mercado, que muchas veces nos parecen ajenas, pero que luego cuando rascamos un poquito, a esta funcionalidad algunos también la llaman X-Ray. Vemos que con estos rayos X pues podemos ver un poquito el interior y saber cómo nos afecta. Y esto está dentro del análisis que estamos sacando de ficha. ¿Esto está accesible para todos los clientes de Ironía FinTech? Ahora mismo sí. Nosotros sabes que las versiones preliminares hacemos los típicos try and buy, y para que nuestros clientes las prueben van a estar disponibles todo el mes de julio seguro, de forma gratuita para todos. ¿Y de todos los fondos? No de todos los fondos, solo de los fondos que tienes en tu cartera. Vale, pero de todos los fondos que tenemos en tu cartera, exactamente. ¿Ya sean de renta variable o, por ejemplo, también de renta fija? Sí, es curioso porque los de renta fija te dice dónde invierte esa renta fija. Si está comprando renta europea o renta española o renta italiana, y a qué porcentaje la está comprando, porque no es lo mismo la renta que sacaron al 2,5 que la que sacaron al 5, que la que sacaron en diferentes bonos o emisiones de deuda. Claro, me interesa mucho por la parte de renta variable, yo lo pillo inmediatamente, pero imagínate que es un fondo mixto o que es un fondo solo de renta fija o renta fija emergente, que ahí ya voy a empezar a complicarlo. ¿Ahí qué pasa? Y exactamente igual. En esa renta fija emergente luego vamos a tener 2 gráficos típicos de Tarta donde te va a decir cuál es tu exposición a cada país. Y así vas a tener una foto mucho más clara, ya no solo de las empresas, los bonos y cómo lo tienes repartido, sino cuál es tu exposición a cada una de las, vamos a llamarla, economías, y luego también a cada uno de los sectores. Porque tener una cartera balanceada normalmente no es solo tenerlo todo en tecnología, sino repartir entre varios sectores de forma que puedas tener una distribución adecuada. ¿Cómo ayudamos a hacer eso? Con estos gráficos, donde puedes ver que tienes un 25% en tecnología y un 15% en materias primas. Pero me reconocerás que esto es para clientes un poco más avanzados, que quieran saber un poquito más. Pues mira, como siempre decimos, la educación, para poderla llevar a cabo y poderla transmitir, tenemos que ir dando herramientas que sean sencillas de utilizar, pero que aumenten tu conocimiento. Pues eso es lo que hemos hecho. Hemos empezado por ver la composición de tu cartera. Una vez que sabes cómo es la composición de tu cartera, ya puedes empezar a tomar esas decisiones de cómo cambiarla. Bueno, y me parece súper interesante porque así uno ve que el fondo no es una caja oscura, sino que realmente debajo hay activos que conocemos todos nosotros, que hay acciones que cotizan en los mercados más importantes del mundo o hay emisiones de deuda de compañías o de gobiernos que todos conocemos. Y ya has descrito la versión 2 que vamos a sacar. Que es que cuando tú pulses, sí, nos lees el pensamiento. Cuando tú pulses en Apple, te vamos a dar la correlación de Apple. Es decir, cómo ha ido la acción a lo largo del tiempo con respecto a tu cartera. Y eso te va a venir muy bien a la hora de ver esas subidas y bajadas, si han tenido relación o no. Pues enhorabuena por esas nuevas funcionalidades, esas nuevas herramientas, y a seguir formando, educando en finanzas, en libertad y con conocimiento. José Antonio, gracias, cuídate, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bye, un placer, chao. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Celebra tu evento en Rita la Bailaora. Cumpleaños, despedidas, aniversarios, fechas especiales, eventos de empresa. Siempre hay una excusa para pasarlo bien y ser feliz. Con amplias y cómodas terrazas en plena naturaleza y con unas vistas espectaculares a El Pardo, en Rita la Bailaora dispondrás de todo tipo de servicios para tu día. Catering, barra libre propia, música en directo, zona privada, DJs. Si cierras tu evento allí, di que vas de parte de Disidencia Deportiva y te invita
invitan a un cóctel de bienvenida para todos tus invitados. Más info en ritalavailaora.com. Recuerda, ritalavailaora.com, calle Pista del Cristo del Pardo, número 3. Tus eventos en Rita la Bailaora. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Bueno, qué gusto mis ojos. Hoy no le veo a través de la pantalla, sino que lo tengo aquí al lado, a mi lado. Ignacio Baqueano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Susana. Para mí también es un gusto estar aquí contigo y no estar al otro lado de la línea telefónica o del videocall. Bueno, aunque cuando te veo los viernes digo, hombre, por fin es viernes. Efectivamente, yo también lo pienso, digo, qué gusto, ya he acabado la entrevista y ya el viernes me lo puedo tomar con más calma. Bueno, Ignacio Baqueano es colaborador de esta casa, todos los viernes, como saben, pues interviene bastante prontito, sobre las 7:30 de la mañana, pues para hacernos un repaso de cómo va el mercado americano, de las claves, lo macro, lo micro, las tendencias y bueno, el tono del mercado. Pero hoy vamos a hablar más de su casa y uno de los vehículos donde Leversize es especialista, que son los ETFs o ETPs. ETPs es la madre, ¿verdad? Es que mira que tenéis manía, todos los que trabajáis en el sector financiero, de nombrarlo todo con palabrejas y con nombres raros. Siglas y acrónimos, estoy totalmente de acuerdo. Y sí, efectivamente lo has explicado muy bien, ETPs es como la madre, ¿no? Exchange Traded Products, que estarían por encima del estrato de los ETFs, que son los más conocidos, que son Exchange Traded Funds. Vale, ETPs es la madre, para ello enterarme, ¿no? Y de esa madre ETPs lanzan unos cuantos hijitos y uno de ellos son los ETFs que ya son más populares entre todos nosotros. Efectivamente, pero los ETPs tienen unas características muy específicas, son mucho más amplios, son los que nos dedicamos nosotros y bueno, podemos hacer como muchas más cosas con ellos, ser mucho más creativos e innovadores. Bueno, ya empezamos a complicarlo todo. A ver, para empezar desde el principio, toda esta historia que si no nos vamos perdiendo y nos vamos precipitando. ¿Quién es Leversize? Bueno, Leverage Shares es nuestra firma inicial en 2017 que iniciamos andadura y lo que empezamos fue con productos apalancados, es decir, que podías tener mayor exposición a los activos que nosotros elegíamos, pero que al final elegía el inversor y podía tener esa exposición multiplicada por 2, por 3, incluso por 5 a esos activos. Pero también lo podemos hacer en largo o también invertir en corto, es decir, pensando si el mercado o ese activo va a ir a la baja y también invertir de forma apalancada en esos activos subyacentes. Cuando yo escucho apalancamiento, directamente el cerebro se me va a pensar riesgo, alto riesgo. Sí, es muy importante porque obviamente son productos de alto riesgo, sobre todo que hay que entender cómo funcionan y ese apalancamiento se hace de manera diaria, es decir, lo que haga el activo, por ejemplo, nuestro 3 por Tesla, multiplica por 3 el comportamiento de Tesla en esa sesión. La siguiente sesión empezará otra vez el contador a multiplicar por 3 el comportamiento de Tesla. Por tanto, en valores que sean muy volátiles, como hemos visto en las últimas semanas, pues cada vez que Musk enfada a Trump, pues realmente Tesla sufre, ¿no? Pero nuestro por 3 Tesla en inverso, pues multiplica por 3 ese movimiento que hace Tesla a la baja y sin embargo el por 3 en largo le perjudica y multiplica por 3 esa pérdida. Bueno, ya empieza sumándole palabritas con inverso, en largo, a corto. Para volver otra vez al principio, decíamos, ETPs es la madre y la madre pues se genera varios hijitos, uno de ellos es el ETF, que es más popular entre nosotros. Aquí Leversize es la madre y luego también ha creado una línea que lanzasteis el año pasado, en 2024, fue en el mes de julio, que se llama Income Shares. Justamente, Income Shares, o en español sería Income Shares, con H intercalada. Realmente tenemos una web independiente para ese producto y en español, y es muy importante entender cómo funcionan estos Income Shares. Aquí no hay apalancamiento, pero lo que hacemos es estar tratando de replicar un activo subyacente, que puede ser una acción individual, una materia prima como oro o plata, o incluso productos de renta fija o cesta de valores, y lo que hacemos es estar en largo en esos subyacentes, pero al mismo tiempo vamos vendiendo opciones
en algunos casos puts y en otras calls, y esas opciones lo que nos están generando con esas primas que vendemos es unos retornos. Esos retornos los metemos dentro del ETP y mensualmente se reparten a los inversores del ETP. Es decir, que es un producto casi híbrido entre renta variable y renta fija, porque todos los meses nos paga un dividendo. Obviamente no podemos decir qué dividendo va a ser ese, porque no se puede asegurar, pero sí ya con 11 meses, porque prácticamente ha pasado el año, cuando acabe julio pagará un decimosegundo mes, ya sabremos cuánto ha pagado en 12 meses. Y las rentabilidades, la verdad es que han sido muy buenas, obviamente dependiendo de qué activo estabas tú queriendo replicar o que querías estar sujeto. Y como no podéis parar quietos y aprovechando toda la innovación que permite ahora la tecnología, habéis ampliado esa gama de income shares. Efectivamente, como han funcionado muy bien estos 12 primeros meses, lo que hemos hecho es, pues si teníamos uno de oro, hacer otro de plata. Hemos hecho uno referenciado al bono de 20 años del Tesoro americano, el TLT. Hemos hecho de más activos de acciones individuales. Pues por ejemplo, uno de los 7 magníficos en conjunto, vendiendo calls de esas acciones para generar esos rendimientos con las primas de AMD, de Broadcom. Es decir, cualquier acción que tú pienses que son las más populares o las más atractivas para los inversores, nosotros tenemos un income share. Claro, estaba pensando una maldad, esto es como cuando tienes un hijo y el primero es muy bueno, que dices, es el niño engaño, el niño trampa. Aquí es diferente, yo creo que es diferente porque hay unas acciones que nos gustan más y otras que nos gustan menos y no hay que tenerles un apego de hijos. Bueno, ahí es muy importante lo que tú decías, el subyacente. Por ejemplo, porque estáis haciendo una labor muy importante de formación, de educación. Explícame el que tiene como subyacente abajo el oro. ¿Cómo funciona? Sí, mira, es un producto muy interesante porque cuando he dicho oro, lo que estamos comprando es prácticamente el 90% de STP en el ETF más conocido de oro, que es el GLD, que prácticamente todo inversor de ETFs conoce. Y entonces tenemos un 90% en la cartera de ese GLD y lo que vamos haciendo es vender calls, opciones calls del GLD, y entonces cada semana vamos generando unas primas que al venderlas se meten dentro del fondo. Entonces, hay veces que nos ejecutan esa opción call y que el ETP pierde algo de esa subida del oro, pero como estamos recibiendo prácticamente todas las semanas algo de prima, pues va engordando y eso se reparte al inversor. Y es decir, si el oro desde julio del año pasado a lo mejor ha subido un 40%, nuestro producto a lo mejor ha subido solo un 25%, pero ha repartido en primas un 10%. Entonces está muy bien porque está sujeto al oro. Sobre todo es interesante el activo que estás eligiendo porque en mercados planos o incluso a la baja tú puedes estar obteniendo unos rendimientos en dividendos gracias a esa venta de opciones. Claro, otro de los activos que habéis elegido es el bono americano. Sí, más que el bono americano es el TLT, que es un ETF también muy conocido del bono americano, son bonos americanos del Tesoro de 20 años, y entonces digamos que este activo es como muy tranquilo, ¿no? Estás en bonos. Si también vas vendiendo calls de ese TLT, vas obteniendo esas primas y también las puedes repartir. Es decir, es como si estuvieras jugando a dos bandos, que si el activo se te queda plano o a la baja, tú vas a estar recibiendo un dinero. Te diría que si en los apalancados no es para nada recomendable quedarse en el largo plazo, porque el activo puede variar mucho, en estos income shares lo interesante es comprar y quedarte tranquilamente para obtener tus primas cada mes. Y si quieres un poquito más de rock and roll, pues puedes tener, no sé, un Alibaba, un MicroStrategy o, por ejemplo, una cesta con los 7 magníficos. Justamente, entonces puedes elegir esos activos que sean acciones individuales y estar ligado a ellas. No tanto fuegos artificiales, porque incluso a la baja, o sea, miraba, por ejemplo, antes de venir ayer, cómo se habían comportado el de Google o el de Amazon. Las acciones han estado planas en un año y, sin embargo, nosotros hemos repartido a lo mejor entre un 10 y un 16% en dividendos al accionista. Es decir, es algo que dices, bueno, no me importa que Google no haya subido, pero yo he obtenido unos dividendos. Es cierto que si el activo sube mucho, y te sube, por ejemplo, un 50% y estuviéramos hablando de un valor que se ha comportado francamente bien, tú vas a estar limitado en esa subida, en ese income shares, y no se va a comportar igual en el rendimiento del activo, pero sí te va a ir repartiendo dividendos todos los meses. Bueno, tenéis una gama muy amplia, veo que en estos meses habéis estado bastante atareados y tenéis también apalancados, nuevos apalancados, en largo e inversos, que has dicho antes. Sí, justamente, como ya somos conocidos por esos apalancados, hemos sacado nuevos pues sobre Broadcom, sobre AMD, sobre Robinhood. Hay uno muy interesante sobre empresas
empresas de lujo europeo, es decir, que hacemos una cesta y multiplicamos por 3 el comportamiento de ese lujo europeo. Así que un poco ampliando gama tanto en income shares como en lever shares. Vale, y para irte de vacaciones al mes de agosto te tienes que ganar aquí el pan, el sueldo, y este mes de julio habéis echado toda la carne en el asador. O sea, cuéntame este lanzamiento en la Bolsa de Londres. Sí, justamente vamos este viernes, vamos a ir a la Bolsa de Londres. Me fallas y te anticipas. Efectivamente, pero he cambiado el día para venir el jueves por la mañana. Así porque que me callarás. Luego yo diré, vuelo. ¿Es viernes o jueves? Efectivamente, pero estaba aterrado con barajas y con las posibles colas y he tenido que cambiarlo. Sí, efectivamente, estaremos en la ceremonia de clausura de este viernes en la Bolsa de Londres. Ahí nuestro 3 por Nvidia, 3 por Tesla son de los 5 más activos en toda la Bolsa de Londres. Es decir, a ellos les encanta y también a los brokers y bancos, porque obviamente son instrumentos muy interesantes para ellos, y ahí estaremos. También es muy interesante comentarte que justo lanzamos el primer ETP de marca blanca, y cuando decimos marca blanca es un gestor o un asesor que, gestionando activamente ese ETP, es decir, comprando y vendiendo cada día acciones, lo que hace es sacar un rendimiento y nosotros ponemos ese activo, ese ETP, en mercado de forma que cualquier inversor de todo el mundo pueda comprarlo. Se va a llamar Relay Ray CTP. Estamos muy orgullosos de él. Es un asesor español el que va a estar encima de toda esa gestión, y lo cierto es que, bueno, es un hito, yo creo que histórico, ese ETF activo. Bueno, estamos a final de temporada, ya prácticamente rozando las vacaciones. No quiero ni pensar cómo vais a volver después del verano. Sí. Está maquinando algo. Te diría que siempre estamos pensando cuáles son los instrumentos más interesantes para los inversores. Y si quieres que te anticipe esa innovación en la que estamos ya metidos y con ese apalancamiento por el que somos conocidos, tendremos Crypto Shares, que van a estar referenciadas a Bitcoin y a Ethereum, basadas también en ese apalancamiento. Crypto Shares. Crypto Shares. Me encanta, me encanta. Sabes que soy fan de las cripto, ¿eh? Noticia primicia. Sí. O sea, ¿y esto será para? ¿Tenemos fecha ya? Bueno, todavía no, porque tenemos que organizar muy bien con el regulador para que todo vaya, digamos, en marcha y bien, y veremos un poco cuándo es, pero yo creo que va a ser inminente. Al final el mercado, la vida y la actualidad es lo que os lo está pidiendo, ¿no? Entiendo que el cliente final estaba diciendo hay que estar en cripto. Sí, efectivamente, y yo creo que al final nuestros productos, el inversor, tanto institucional como retail, nos encuentran, nos buscan, nos encuentran ellos y dicen, qué interesante, quiero estar apalancado, quiero tener más exposición a este activo, ya sean acciones individuales, cestas o como comentaba antes, y ahora pensando realmente en las criptos, ¿sabes? En Bitcoin yo creo que es muy interesante un producto apalancado sobre las mismas. ¿Sabes que yo tengo amigos que me dicen que el sector financiero es aburridísimo? Digo, no conocéis absolutamente nada. Yo creo que para nada, sobre todo porque no sabemos lo que va a pasar y aventuramos con nuestros análisis qué va a pasar en mercado, y lo bonito es eso, ¿no? Que te equivocas y que tienes que saber cómo cambiar un poco tu opinión o qué pueda estar pasando nuevo en el mercado. Y al final la innovación te abre un abanico enorme de posibilidades para hacer vehículos que te permitan acceder a cualquier activo, a cualquier mercado, de cualquier manera, ¿no? Efectivamente. O sea, a mí me parece que es bárbaro. Y sobre todo pensando siempre... No hay límites. Bueno, yo creo que no hay límites, ya veremos. Sí, totalmente. Yo creo que lo importante es buscar qué quiere el inversor y por qué hacemos nuestros productos, es qué le puede parecer interesante al inversor y qué le va a ser útil. Nosotros no le decimos en qué invertir, si en largo o en corto, pero él sí tiene el instrumento para invertir. Tú le das la herramienta. Efectivamente. Y es una herramienta que te lo permite el mercado con la innovación. Sobre todo algo que antes se hacía a nivel de los inversores institucionales, porque tenían la capacidad de trabajar en apalancado, de invertir en apalancado, y el inversor retail no lo tenía. Tenías que tener unas cuentas de margen con tu banco, unas condiciones muy leoninas para el banco, y realmente con esto lo que hacemos es democratizar esos instrumentos. Ignacio Baquiano, gracias, que vaya bien tu viaje a Londres, ya me contarás. Un placer, Un abrazo. Susana. Muchísimas gracias. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Resuelve todo lo que necesitas para tu vuelta antes de las vacaciones. Desconecta de verdad y comienza con un cero en preocupaciones, con la línea anticipo de vuelta al cole del Corte Inglés, por supuesto. Hasta el 30 de septiembre te lo ponemos más fácil todavía, financiando todas tus compras escolares en 3 cuotas, cuota mínima de 30 euros. Y a partir de octubre paga cómodamente los plazos que tú elijas, en un único pago
pago en 3 cuotas, en 6 o en 9. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es. Este año, adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Tus compras puedes realizarlas también en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Saben que la innovación en este programa pues también la tenemos ahí de género, en el ADN. Y nos gusta de vez en cuando descolocar el guión, la escaleta y juntar sobre todo a personas que aportan y a personas que nos enseñan sobre ahorro, inversión, gestión del patrimonio, y hoy con una perlita que es el asesoramiento fiscal. Me acompaña Fernando Hernández. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? ¿Vacaciones para cuándo? Pues espero que dentro de una semana y media, 2 semanas, como mucho. Bueno. Él es director de servicios de Family Office de Insignium. Pilar Boria, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, encantada, tenía muchas ganas de conocerte. ¿Qué tal todo? Muy bien, muchas gracias. ¿Vacaciones queda mucho o no? Sí, un poquito, hasta agosto. Un poquito. Hay que ganárselo. Sí. Es socia de tax y responsable de tributación personal, grandes patrimonios y global mobility de Forbes Mazars. Y me acompaña Íñigo Zumalave. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Tú has pasado antes por aquí? No. Ah, no. No que yo sepa. Ah, pues tu cara me suena. Bueno, él es socio del Corporate y experto en M&A de Forbes Mazars. Hoy hablamos de patrimonio con un toque de asesoramiento fiscal, de asesoramiento integral, porque estamos hablando de rentabilizar el capital. Y aquí, Fernando, no solo se trata de buscar rentabilidad, sino para que ese capital y ese patrimonio vaya creciendo en el tiempo de forma sostenible, hay que cuidarlo desde distintos ángulos. Tienes aquí, yo creo que la respuesta de forma global. Estamos 3 personas que yo creo que somos un buen ejemplo de lo que necesita aquel empresario que ha montado una empresa, que ha generado un patrimonio, que tiene un evento de liquidez o que sigue manejando su propia empresa, o aquellas personas directivas, o bueno, que llevan mucho tiempo trabajando y que han acumulado pues un patrimonio. Tienes aquí los 3 vértices, yo creo que más importantes. La parte que representa a Íñigo más societaria, la parte que representa a Pilar desde un punto de vista fundamental, absolutamente fundamental, como es el fiscal, y la que represento yo, que es la parte financiera. Sin estos 3 ángulos, sin estos 3 vértices, es difícil hacer una buena planificación a largo plazo. Aquí habláis mucho de mercados, que es importante, evidentemente, pero esto es ya la plasmación, el momento final. Pero antes hay que echarse un poquito para atrás, escuchar al cliente, que esto es una cosa que es fundamental, escuchar sus puntos de dolor, como solemos denominarlo nosotros, y sus puntos de dolor suelen estar en estos 3 vértices. Tenéis además los 3 vértices que encajar muy bien, ¿no? Y tener una comunicación muy constante entre vosotros, y finalmente vais a proteger a ese cliente final y a su patrimonio. Absolutamente. Nosotros una cosa que decimos es que la parte financiera nos encargamos nosotros, pero nosotros siempre enfocamos al cliente desde un punto de vista global, porque cuando tiene un problema que es de índole fiscal o que es de índole societario, pues nos apoyamos en gente como Mazars para ver la figura completa, porque si no, no tienes una respuesta global, que es lo que necesita un cliente. Vamos a empezar de cero. ¿Cómo generar riqueza partiendo de un patrimonio actual? ¿Por dónde se empieza la casa? Lo primero, como si quieres, perdonad que no quiero monopolizar tampoco, pero si queréis vamos dando pasos. Lo primero es escuchar, como decía anteriormente, escuchar para qué se ha generado la riqueza y sobre todo qué se pretende hacer, porque muchas veces todos tenemos hijos, lo que estamos pensando es en las siguientes generaciones. Y por tanto, una cosa que comentábamos hace unos días, no perder de vista la capitalización compuesta y el hecho de que
las inversiones tienen que estar trabajando constantemente y sobre todo a costes eficientes, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente la parte societaria y la parte fiscal intervienen de forma importante. Claro, para la optimización fiscal, ¿qué hay que tener en cuenta? Aquí es muy importante conocer cuál va a ser la tributación de esas inversiones financieras por las que queremos apostar. Más allá de lo que es la rentabilidad que queremos obtener o los riesgos que queramos asumir en esas inversiones, es muy importante conocer esa tributación que va a conllevar. Primero, para ver si esa inversión, la renta que yo obtenga, pueda obtener algún tipo de reducción en el IRPF o qué gastos van a ser deducibles. En segundo lugar, es ver en qué base imponible me va a tributar la renta que obtenga de esa inversión financiera. Bien se me va a integrar en la base imponible general o en la base imponible del ahorro. Para aquellos que no lo conozcan, la base imponible general está gravada a unos tipos de gravamen distintos a los de la base imponible del ahorro, ¿no? Los cuales van de lo que sería un 18% a un 45,5% para aquellos contribuyentes que residan, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y en cambio la base imponible del ahorro estamos en unos tipos más reducidos, que nos van del 19 al 30%. ¿Qué nos va a la base imponible general? Pues bueno, lo que serían las rentas más bien activas, por rendimientos del trabajo, actividades económicas, alquileres. ¿Qué nos va a la base imponible del ahorro? Pues dividendos, intereses, las ganancias y pérdidas del patrimonio que podamos obtener, ¿no? Conocer en qué bolsa, en qué base va a ir, eso va a ser algo significativo. También por el tema de la progresividad del impuesto. Es decir, si yo soy una persona que obtengo unos rendimientos del trabajo significativos e invierto en alquileres que me van a ir a esa base imponible general, eso me va a aumentar la progresividad del impuesto. Es decir, voy a tributar más porque mi tipo de gravamen va a ser superior. Entonces, si fraccionamos, ¿no?, y separamos esas rentas, es decir, pues quizás apuesto más por invertir en inversiones que me van a dar dividendos, fraccionamos esa base imponible, por lo tanto también podemos reducir esa progresividad. Pero entiendo que antes de esa optimización fiscal es muy importante saber qué estructura le damos a ese patrimonio, a esa sociedad, a esos bienes que tenemos nosotros y que, como decía Fernando, pues queremos dejar a nuestros hijos, a las próximas generaciones, oye, o nos lo queremos ventilar en cualquier momento, ¿eh? Efectivamente, aquí va a depender de si estamos hablando de la sociedad, que es la que genera esa riqueza, en cuyo caso ya vamos a la fiscalidad que comentaba Pilar, o si lo que queremos es tener una sociedad para gestionar, digamos, un patrimonio, ¿no? Es decir, podemos tener un family office, ¿no?, que al fin y al cabo lo que es una sociedad destinada a gestionar de manera eficiente desde el punto fiscal y financiero un patrimonio significativo, y dependiendo del tipo de activos en el que quieras meterte, pues tener una sociedad limitada tal cual, o por ejemplo una SOCIMI en caso de que tu mayor parte de activo significativo sean bienes inmuebles. También dependerá efectivamente de la zona geográfica, porque fiscalmente va a ser un driver en la elección del vehículo societario. ¿La zona geográfica es muy importante? La zona geográfica, al final, muchas veces te cambia la fiscalidad, con lo cual muchas veces, desde el punto de vista societario, desde el punto de vista corporativo, no hacemos ninguna operación sin tener el OK fiscal. Entonces, al fin y al cabo, sí es importante. Cualquier cosa que pueda cambiar significativamente la fiscalidad es importante y, por lo tanto, es al final el driver que se sigue. Oye, aquí hemos hablado de que muchas veces, en casi todas las ocasiones, uno piensa en ese patrimonio pensando en la descendencia, en los hijos o en los nietos y en las próximas generaciones. Al final es algo que ha creado uno o ha recibido uno, pero con mucho esfuerzo lo ha hecho crecer, lo ha mimado y dice, esto tiene que perdurar en el tiempo. ¿Cómo afrontar esa transferencia de riqueza, de esa transferencia de patrimonio? Bueno, aquí en primer lugar es dependiendo de la comunidad autónoma donde se resida, ahí sí que es importante, ¿no? Hay muchas diferencias. Hoy en día hay bastantes diferencias, no es lo mismo pues una sucesión en la Comunidad de Madrid en donde hay pues unas bonificaciones significativas, por ejemplo, a una persona que reside en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no?, de la que yo provengo, pues ahí sí que a día de hoy pues hay diferencias importantes y es importante tenerlo en cuenta también. Como
como apunta también mi compañero Íñigo, ¿no? No es lo mismo transferir un patrimonio empresarial, lo que denominamos empresa familiar, que a más puede beneficiarse de determinadas exenciones o bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones, que transferir pues participaciones en una sociedad, ¿no? Que no goza de ese estatus de empresa familiar. Íñigo. Bueno, aquí volvemos a lo que decíamos antes. No es lo mismo que tú les estés dejando una sociedad activa, es decir, una empresa familiar en la que tenemos el capital, pero es la que sigue generando esa renta en forma al final que llega de vía de dividendos, o si ya lo tienes, digamos, en una gestión de un patrimonio a través de una SL, de un family office, que lo que estás dejando es otro tipo de sociedad. En cualquier cosa tendríamos que ver si al final va a haber, sobre todo en el primer caso, ¿no? Si es una sociedad activa, una empresa familiar, si hay una sucesión interna familiar que quiere hacerse cargo como nueva generación de esa compañía, que suele ser más complicado. En cambio, para heredar, digamos, en un family office, al final la gente siempre está más de acuerdo. Hay un tip que me gustaría dejarte, que muchas veces lo comentamos y que es como muy tonto, pero a veces no es tan evidente, ¿no? Y es que tal y como está la fiscalidad, y aquí la experta es Pilar, pero tal y como está la fiscalidad en España, tú puedes tener, por ejemplo, una cartera de fondos de inversión que vas traspasando sistemáticamente, que nunca liquidas porque no has necesitado hacer liquidez, te mueres, eso pasa a tu siguiente generación, te encuentras en comunidades donde está exento y por tanto no se ha producido nunca un pago de impuestos por esa generación de riqueza, que a lo mejor ha sido inmensa. O sea que estamos hablando en este caso de personas físicas, ¿vale? En el caso societario no hay esa traspasabilidad fiscal de los fondos de inversión. Pero es curioso porque estas cosas pasan en España y no pasan en otros países, con lo cual volvemos un poco a lo que decía Íñigo. Es importante entender también dónde está la riqueza del cliente para poder hacer cosas a medida. Antes de ponerte a invertir, saber muy bien cómo lo quieres hacer, ¿no? Luego, para establecer objetivos financieros, para establecer un plan de acción, yo supongo que es muy importante, ¿no? Decir, estoy aquí, pero ¿hacia dónde quiero llegar, no? Sí, lo primero que tienes que hacer esto a lo mejor suena como muy complejo, pero es una política de inversión hacia que vamos a implementar una vez que conozcamos las características del cliente. Es decir, volvemos un poco a lo anterior, ¿no? Oye, tú estás pensando, por ejemplo, ya por no ir a tan largo plazo, pues en los estudios de tus hijos, en que les quieres mandar al extranjero, en que quieres tener para un alquiler o para una compra de vivienda. ¿En cuánto se van a producir esos flujos de caja, esas necesidades de caja que vas a tener, ¿no? Y sobre esa base, tener muy claro oye, pues si estamos hablando de 10, 15 años vista, o de 30, 35, ¿por qué muchas veces nos pasa que queremos tener dividendos, que queremos tener cupones de la renta fija, cuando no es necesario y vas a tener que estar con peajes fiscales por el camino? Por tanto, es importante hacer trajes a medida. Esto lo comentábamos hace 15 días. No vale café para todos. Ya no vale casi nunca. Y da igual el espectro de cliente, ya sea más grande o más pequeño. Y luego, por ejemplo, estaba pensando en sociedades o en estructuras societarias. No es lo mismo si tienes patrimonio líquido, dinero para invertir, o si tienes inmuebles. Ahí eso tiene que cambiar mucho. Y luego dependiendo de los inmuebles y de dónde los tengas, ¿no? Bueno, efectivamente. O sea, si tú tienes una sociedad patrimonial, por llamarlo de alguna manera, y tienes liquidez, al final tendrás que decidir en qué lo inviertes. Normalmente sería absurdo desde un punto de vista más financiero, que yo no me voy a meter tenerlo, digamos, sin trabajar ese dinero, ¿no? Si lo tienes en inmuebles, ahí ya tienes que decidir si todo tu patrimonio o gran parte de tu patrimonio está en inmuebles, pues la legislación española y europea te permite la creación de una SOCIMI, que fiscalmente va a ser más eficiente, pero va a tener una serie de requisitos que mucha gente no quiere afrontar. Y luego, desde el punto de vista fiscal, o sea, yo a ti, ¿qué te debo preguntar? Lo primero, o sea, ¿cómo empezamos? Tendríamos que ver el perfil de contribuyente que eres y el perfil de inversor que quieres ser, ¿no? Para ver qué tipo de rentas habitualmente recibes y ese exceso de tesorería o de rentas que tú tengas, dónde las quieres invertir y en qué opción de inversión te iría mejor. Bien invertir en inmuebles o bien invertir en otros productos que te den dividendos o incluso ganancias patrimoniales. Claro, y entiendo que en esta trayectoria no es lo mismo ir uno solo que ir acompañado, porque quizás en esa sociedad o en ese patrimonio generado pues participa uno de mis hermanos.
o 3 de mis cuñados. Efectivamente, si tienes un vehículo societario con familia, o incluso podemos decir que especialmente si es familia, yo tendría un pacto de socios, efectivamente. Vale. ¿Y si no es familia? También, pero que muchas veces la gente cuando es familia deja de hacerlo precisamente porque es familia, y al final el pacto de socios es el que te protege y el que establece cómo gestionar la gobernanza de una sociedad, en qué invertir, cuándo desinvertir, etcétera, etcétera. Otra situación puede estar que yo esté solo, pero por el camino vea que necesite a alguien. Efectivamente, entonces si necesitas a alguien, lo que vas a cometer es una operación de M&A, ¿no? Tendrás que buscar un inversor que quiera estar contigo, o a lo mejor es al revés, ese inversor se te acerca y tendrás que decidir si quieres vender, imaginemos en el caso de una empresa familiar, y no tienes una sucesión interna bien familiar, bien de trabajadores, si se le quieres vender a un fondo que a lo mejor es tu única salida, digamos. Bueno, o estoy pensando que voy sola por el camino y en un momento dado digo que yo me retiro y que aquí los más jóvenes de la casa que empiecen a remangarse. Claro, el problema es que muchas veces, dependiendo de a qué te dediques, los más jóvenes ya no quieren. Y es cuando hay que buscar un tercero ajeno a la familia. Pero o es que, ajeno a la aunque compañía. quieran, hay que prepararlo muy bien. Totalmente. Porque esos jóvenes a lo mejor tienen compañía. También. O la tienen ahora, pero luego no. Efectivamente. Todo esto lo tienes que planificar, Susana. Parece como curioso, pero tienes que planificarlo. Y esto es algo que curiosamente nos encontramos... Tengo que planificar todos los escenarios posibles. Tengo que estar preparada para lo que pueda pasar. No hay que ir a la parálisis por el análisis, ¿vale? que esto también nos pasa muchas veces, ¿no? Pero no podemos, lo comentábamos hace 15 días, no podemos decir, bueno, pues entro, voy a una oficina de un banco, empiezo a comprar, a vender. No, o sea, échate un paso para atrás y piensa muy bien qué estructura quieres tener a futuro, societaria, fiscal, financiera. Es fundamental. También, Susana, es importante que los contribuyentes conozcan muy bien las normas que aplican en estas inversiones, ¿no? Muchas veces, pues eso, nos encontramos de clientes que han invertido en una serie de participaciones a lo largo de acciones, ¿no? A lo largo de los años hay un momento en que deciden vender parte de ellas y pensando como que venden las últimas que han comprado, ¿no? Y cuando en tema fiscal aparece la norma, ¿no? O el sistema que le llamamos sistema FIFO, que se entiende que a nivel fiscal uno vende lo adquirido en primer lugar y no lo último. Eso lo que nos puede dar lugar es que a veces pensando que puedas dar una pérdida resulta que vas a dar una ganancia. ¿Por qué? Porque se va a entender vendido lo que has adquirido en primer lugar, ¿no? Luego también muchas veces pues los que son inversores recurrentes, hay una norma que nos limita la posible compensación de pérdidas y es cuando hay la recompra de valores homogéneos. Bueno, luego dicen que la economía es aburrida, que los impuestos son aburridos, pero yo os estoy viendo detrás de las cámaras ahí marcando los hilos de grandes series como Succession o Falcon Crest, o estaba pensando en Dinastía. Esto da para, bueno, tremendo. Es mucha economía, es mucho impuesto y mucho tema fiscal, pero también es mucha vida, es pura sociedad. Oye, me ha encantado. El tiempo es finito, ya sabéis cómo es todo de la radio, pero esto daría, bueno, para varios capítulos de esta serie. Fernando Hernández desde Insignio, Pilar Boria e Íñigo Zumalave desde Forbis Mazars. Ha sido un auténtico placer. Me ha encantado. Lo he disfrutado. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. A ti, Susana. Muchas gracias. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil
y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. China insiste y asegura que no hay ganadores en una guerra comercial después de que Trump haya anunciado que pospondrá al 1 de agosto el final de la tregua arancelaria concedida a sus socios comerciales. China, recordemos, acordó a finales de junio los términos de su acuerdo comercial con Estados Unidos, según el cual Pekín revisaría y aprobaría las solicitudes de exportación de bienes restringidos como las tierras raras a cambio de que Estados Unidos cancelara una serie de medidas restrictivas en torno a China. Desde Japón, entre tanto, su ministro de Economía, principal negociador en las conversaciones con Estados Unidos, ha asegurado que su país no se fijará una fecha límite, incluida la actual meta del 1 de agosto, para concluir las negociaciones. Akazawa asegura que ningún acuerdo con Washington es posible sin un acuerdo sobre los aranceles a los automóviles. Y todo ello después de que ayer Estados Unidos comunicara por carta a Japón y a Corea del Sur que les impone aranceles del 25%. Caroline Levitt, portavoz de la Casa Blanca. Tengo las cartas firmadas que se enviaron hoy tanto a Corea del Sur como a Japón, y habrá aproximadamente otros 12 países que recibirán notificaciones y cartas directamente del presidente de los Estados Unidos. Hace semanas les dije que el presidente iba a crear planes comerciales personalizados para todos y cada uno de los países de este planeta, y eso es lo que esta administración continúa haciendo. En este contexto, las plazas europeas operan con tono muy plano en una jornada con varias referencias macro sobre la mesa, como las exportaciones alemanas, que caen un 1,4% respecto al mes de abril. Pablo García es el director de Divacons Alfa Value. Se ha provocado, digamos, una distorsión de los datos, porque ha habido un factor acumulativo en función de que iban a llegar los aranceles, y hemos visto incluso ya no solo importaciones, exportaciones, sino incluso las ventas, ¿no? Ese acopio de ciertos